En Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, templanza. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Yo quiero que tú seas el centro de mi ser, que seas en mi vida la única verdad. Yo quiero adorarte, tu rostro quiero ver, pues nada es comparable a tu gran majestad. Te quiero a ti, no quiero a nadie más. Te adoro a ti, desesperado estoy por ti. Solo por ti yo viviré. Jesús, te quiero a ti, no quiero a nadie más. Te adoro a ti, desesperado estoy por ti. Solo por ti yo viviré. Dile conmigo, yo quiero que tú seas el centro de mi ser, que seas en mi vida la única verdad. Yo quiero adorarte, Jesús, tu rostro quiero ver, pues nada es comparable a tu gran majestad. Adórale a él y dile, te quiero a ti, no quiero a nadie más. Te adoro a ti y solo a ti, Jesús, desesperado estoy por ti. Solo por ti yo viviré. Te quiero a ti, no quiero a nadie más. Te adoro a ti, Jesús, desesperado estoy por ti. Solo por ti yo viviré.
Solo por ti yo viviré, Señor. Solo por ti yo viviré, Señor. Solo por ti yo viviré, Señor. Señor. Díselo otra vez, mi hermano. Yo quiero que tú seas el centro de mi ser. Con tu corazón dile que seas en mi vida la única verdad. Yo quiero adorarte, tu rostro quiero ver. Nada es comparable a tu gran majestad. Oh, te quiero a ti, no quiero a nadie más. Te adoro a ti, desesperado soy por ti. Solo por ti yo viviré. Oh, te quiero a ti, no quiero a nadie más. Te adoro a ti, desesperado soy por ti. Solo por ti yo viviré. Solo por ti, Señor. Gracias, Jesús, esta mañana. Así queremos cantártelo, Señor. Aunque la higuera no florezca, te alabaremos. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Gracias, Señor. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir. Él te dice, mi hermano, como a mí: no temas. Porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. ¿Cuántos confían en el Señor? Dile así conmigo: todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca, en la abundancia o en la escasez, en tiempos de dolor. Levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor, y cantaré por siempre de tu salvación. Te alabaré, Señor, siempre te alabaré.
Escuchaste mi clamor. Díselo conmigo, mi hermano, como si fuera tu canción. Te acercaste cuando te llamé y te escuché decir, no temas, no temas. Díselo otra vez. Escuchaste mi clamor. Muchas gracias, Señor. Te acercaste cuando te llamé y te escuché decir. Dilo, mi hermano, no temas. Alza tu voz para decirle así. Porque tú estás conmigo en la aflicción. Oh sí, tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Alzo mis manos para decirte, Señor, con todo mi corazón, todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca, en la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor. Levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Señor, te alabaré aunque la higuera no florezca. Oh sí, Señor, en la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor. Levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Vamos a decirlo otra vez. Te alabaré aunque la higuera no florezca. Díselo, mi hermano. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor. Levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Todo yo me alegraré en ti, Señor, y cantaré por siempre de tu salvación. Díselo con un cántico, en la abundancia y la escasez, te alabaré, Señor. Levanta un cántico a Él. Oh, te alabaré, Señor, con el aliento que me das, con el aliento que me das, con la vida que me das, Señor. Con todo yo me alegraré en ti, Señor, y cantaré de tu salvación. Y en la escasez, en la enfermedad, Señor, y en la salud, enséñame a adorarte, Jesús. Enséñame que mi vida te adore, sin palabras, Señor, con mi vida, mi testimonio, quiero adorarte, Señor. Aquí estoy, Señor, quiero estar
abundancia y en la escasez. Oh, te alabaré, aunque la higuera no florezca. Alza tus manos y díselo con el corazón. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, yo te cantaré. Vamos, alábale, díselo mi hermano del corazón. Te alabaré aunque la higuera no florezca. No, Señor, en la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Levanta tu sonrisa al Señor y dile: y cantaré por siempre de tu salvación. Con todo, díselo. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Con todo, Señor, enséñame. Y cantaré por siempre de tu salvación. De tu salvación. Lo más grande que tengo es tu salvación. Sobre todo, Señor, vamos a alabarle juntos al que signo de adoración, al que es inigualable, posee toda majestad, su grandeza eterna, al que signo de adoración, al que es inigualable, posee toda majestad, su grandeza eterna. Contemplando yo la cruz, tu excelencia podemos ver, Señor. Puedo ver tu justicia y santo amor derramado sobre mí. Al que sigo. Bien, hoy comenzamos esta mañana y continuamos con nuestra serie Venga a nosotros tu reino. Antes de comenzar, ¿qué le parece si nos ponemos en las manos de Dios para que Él pueda obrar en nuestras vidas y traer un mensaje a nuestro corazón? Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar reunidos, por este momento, Señor, de estar juntos alabando tu nombre, Señor. Te hemos exaltado, hemos reconocido tu grandeza, hemos cantado, Señor, y hoy venimos delante de ti, Señor, a escudriñar tu palabra, que tú nos hables, Señor, que tú nos enseñes por medio del mensaje que has preparado, para que todos nosotros, Señor, nos dispongamos a ponerlo por obra en todo momento. Háblanos, Señor. Cuán valiosa es tu palabra, pero cuán valioso es que la pongamos por obra. Mucho conocimiento acaba, sin en cambio el ponerlo en práctica es lo que edifica nuestras vidas. Entonces, háblanos, Señor, utilízanos para que este mensaje pueda llegar y quede sembrado en nuestro corazón y que sea sellado por la obra de tu Espíritu Santo en todos nosotros. Te damos gracias y te bendecimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Váyase por favor a la palabra de Dios y busque Mateo 18:1. Ahí vamos a comenzar el mensaje del día de hoy. Para aquellos que notan, el tema de hoy se llama Ser como niños. ¿Listo? ¿Está ahí? Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos?
Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Le leo la Nueva Traducción Viviente, le acabo de leer la Reina Valera. Dice: por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron quién es el más importante en el reino del cielo. Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les digo la verdad, a menos de que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. A lo largo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, recibió un sinfín de preguntas. Fue cuestionado en muchas ocasiones, sobre todo por parte de sus discípulos. Ellos tenían muchas interrogantes. Algunas de estas preguntas parece que están totalmente fuera de orden, porque por el momento en el que está realizada y por el contexto en el que se hace la pregunta. Quiero ir más allá. Muévase ahora, por favor, en la palabra de Dios a Marcos 9:30, si es tan amable. ¿Está conmigo? Dice la Escritura: habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían la palabra y tenían miedo a preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabas entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién habría de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí recibe, recibe al mismo, recibe a mí, sino no recibe a mí, sino al que me envió. Disculpe. Ambas narrativas que acabo de hacerle se refieren al mismo momento. De manera que si contextualizamos esta cita, podemos descubrir que el Señor les estaba recordando nuevamente a sus discípulos lo que habría de suceder en cuanto a su muerte y su resurrección. Pero ellos, ¿qué creen? Estaban en otro mundo, preguntándose quién era el más importante o quién tendría el mejor lugar en el reino. Algunos de los discípulos no tenían motivaciones puras. Ellos discutían entre sí: yo voy a ser más grande, no, yo voy a ser el más grande, yo tengo un mejor lugar que tú. Sus motivaciones no siempre fueron las correctas. Muchas veces discutían sobre estas cosas. O sea, no nada más en esta ocasión, sino que en más ocasiones ellos se encontraban discutiendo quién tendría un lugar de privilegio en el reino. Incluso algunas madres de los discípulos se metieron y se atrevieron a decirle: Señor, cuando vengas en tu reino, ¿dejarás a uno de mis hijos a tu diestra? Vamos a Mateo 20:21, por favor. ¿Está ahí? Entonces se le acercó a la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose entre él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. La vergonzosa intención muestra cómo los discípulos habían estado haciendo de una manera incongruente lo que el maestro les había enseñado. El maestro predicaba de humildad y ellos querían posición. De hecho, hace pensar que hacen un muy poco esfuerzo por aplicar lo que habían aprendido del maestro. Los discípulos se mostraban egoístas,
autosuficientes, ambiciosos. En vista de que habían estado discutiendo, se atreven a hacerle esta pregunta al Señor y le piden: nombra quién será el mayor de nosotros. Se puede señalar que existen dos posibles motivos para que esta pregunta fuera formulada. Algunos opinan que Jesús había invitado solamente a 3 para acompañarlo en el monte de la transfiguración, y que los otros se resintieron porque parecía que había cierto favoritismo con ellos. Quizás esos 3 lo interpretaron de una mala manera y se jactaban diciendo que eran los escogidos. Otros también opinan que, dado el versículo anterior en que habla sobre el cobrador de impuestos y que es a Pedro a quien le dirige en ese momento que vaya y que saque del pez esa moneda para poderle pagar los impuestos, creen que eso tuvo de suficiente importancia como para considerar a Pedro que era el más importante en el reino. Los demás discípulos pudieran haber estado celosos de Pedro por creerlo más íntimo con Jesús, por creer que era su portavoz principal. Pedro fue uno de esos 3 privilegiados que estuvo en la transfiguración. Pedro fue el único que caminó sobre el agua. Él mismo fue y presenció o vio de viva fuente esa obtención milagrosa de esa moneda para poder pagar los impuestos. Pero recuerden que también fue Pedro el único que le dijo: quítate de enfrente de mí, Satanás, ¿verdad? Quizás esta es una de las razones por las cuales los discípulos creyeron que Pedro tenía una posición especial. De todos modos, tenemos que llegar a la siguiente reflexión: ¿quién es entonces el más importante? La pregunta que realizan los discípulos revela una total ignorancia en referencia a la naturaleza del reino. Seguramente esta pregunta produjo una gran tristeza dentro del corazón del maestro. No habían entendido de qué se trataba. Esta enseñanza del niño es primordial dentro de las iglesias en el día de hoy. Hoy existe una ambición desmedida por la posición dentro de la iglesia. Algunos líderes asumen algunas actitudes de supremacía sobre la grey, sobre otros, de manera que exigen a ellos cierta pleitesía o cierta reverencia hacia con ellos, que raya muchas veces en la exageración. Suelen hacer caso omiso a la obligación que tenemos de cumplir el servicio con humildad. Jesús utiliza uno de los medios más comunes que tiene para enseñar: las parábolas. Aprovechando sencillas muestras o cosas cotidianas, el maestro siempre ha utilizado la forma de poder enseñarnos. Y las verdades del reino, no es la excepción. Entonces Jesús llama a un niño pequeño y lo llama y lo pone en medio de ellos. Se dice que tomó a este niño de entre la multitud. Podemos decir muchas cosas de este niño, como el hecho de que estaba presente entre todos. Si bien es cierto, habían llegado, pero el niño estaba entre la bola, junto con todos ellos, entonces estaba cercano a él. También podemos tomar en cuenta que el niño acudió sin recelo, sin miedo. Es decir, que tenía cierta relación con el maestro, o al menos lo había visto, lo conocía. Usted sabe que un niño que no conoce a la persona que le llama, normalmente se retrae de poder ir con él. Pero sin en cambio este niño acudió al llamado, significa que pudo haber tenido cierta relación con él, o al menos pudo haber estado o pudo haberlo visto. También hace una evidencia de que los niños convivían siempre, tenían una convivencia con el maestro y que él dedicaba algún tiempo para pasar con ellos. Algunos historiadores dicen, en referencia a este niño, que mucho después fue un fiel seguidor de Jesucristo.
Nada de esto se encuentra debidamente documentado. Sin embargo, sí tenemos la evidencia de que el maestro tenía un trato con los niños. La palabra de Dios dice en Mateo 19:13: ¿está ahí? Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Pero Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños, dice. Este pasaje en el cual estamos desarrollando nuestra enseñanza nos deja 3 lecciones revolucionarias. La primera es la condición para entrar en el reino. La segunda, la condición para alcanzar la grandeza del reino. Y la tercera, la condición para recibir a Cristo. Estas 3 condiciones conforman esta enseñanza. Hablemos de la primera: ¿cómo se puede entrar en el reino del cielo? Para entrar en el reino del cielo se demanda una inocencia infantil. No hay manera de recibir la gracia que no sea por medio de ser como un niño. Nuestro Señor está hablando directamente de entrar en el reino de Dios por la fe, a través de la salvación, que da como resultado una futura bendición milenial y una gloria eterna con Él. Eso es lo que está diciendo. El hecho de que una persona deba entrar en el reino, se supone que él nació fuera de ese reino. Todos los que aquí presentes nacimos fuera del reino de Dios. Y cuando llegamos al conocimiento de Cristo, entonces entramos en el reino de Dios. ¿Está de acuerdo? Cuando entramos a ese reino de Dios, entramos bajo el gobierno de nuestro soberano Dios. Entonces, el propósito del Evangelio es mostrar a los seres humanos cómo podemos entrar en el reino de Dios. A usted le predicaron la palabra de Dios, usted entendió el mensaje, supo quién era Jesucristo y eso le dio la entrada. Bueno, el mensaje que nosotros damos es exactamente el mismo. Anunciamos las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Está de acuerdo? Bien. Eso nos hace convertirnos en ciudadanos de ese reino, pasar de las tinieblas a su luz admirable. Se presenta en la Escritura una condición o 2 condiciones para entrar en el reino de Dios, que son 2 analogías que se repiten continuamente en las Escrituras: volverse y hacerse. Vaya por favor a la cita que nos vimos en el principio y dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis. Esas 2 acciones son las que nos llevan a la transformación. Volvéis se traduce como estefo, quiere decir conversión o cambio de opinión. Significa hacer un cambio drástico e ir en una dirección opuesta. Pedro utilizó este término un par de veces cuando predicó aquel famoso sermón después del Pentecostés, cuando le dijo a sus oyentes: arrepentíos y convertíos. Eso lo va a encontrar usted en el libro de los Hechos. No tengo la cita, pero sí podemos encontrar un mensaje que demanda el profeta Ezequiel referente a esto. Vaya por favor a Ezequiel 33:11. ¿Está ahí?
Ezequiel 33:11 dice así: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El hombre natural se va alejando gradualmente. Bueno, no conoce a Dios. La naturaleza carnal no conoce a Dios. Y por ende, bueno, tiene esa distancia que no les permite acercarse con ese Dios. Cuando un hombre se vuelve a Dios, comienza ese proceso de hacerse, es de llegar a ser. La conversión es la otra mitad del arrepentimiento. Usted conoce sus faltas y entonces empieza a cambiar, a ser transformado por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Arrepentirse significa entristecernos por el pecado que hemos cometido y abandonarlo. Pero la conversión trae esa transformación en nuestra vida. Esa transformación que nos lleva de ser un completo pecador a ser santificados por la obra de Jesucristo. Aunque en realidad se requiere una respuesta a esta voluntad por parte de una persona, solamente Dios tiene el poder de convertir a las personas. Solamente Dios tiene el toque para hacer que las cosas cambien. Tu vida y mi vida. Él es quien nos transforma. Así que estos dos términos que le acabo de mencionar, la regeneración y la santificación, son lo que representa es volverse como niños. Jesús no insinúa que los discípulos estén fuera del reino. Les advierte que deben de poner especial atención a llegar a ser como niños. Lo opuesto al concepto de la grandeza que busca mucha gente. Como niños o como este niño son frases que se han encontrado y tienen una variedad, un sinfín de variedad de interpretaciones. Debemos de recordar que Jesús está contestando la pregunta en referencia a quién es el más grande en el reino de Dios o quién va a ser el más grande en el reino de los cielos. Su enseñanza o el propósito es señalar el concepto opuesto a lo que el humano piensa, a lo que el hombre piensa. El hombre se rige por la grandeza de las organizaciones políticas, militares, sociales, eclesiásticas. Sobre esas oportunidades o sobre esas grandes posiciones tiene que ver el poder, la autoridad, la riqueza, la fama y los privilegios. Todo esto es contrario a la actitud de un niño. Un niño es humilde, es dependiente, es inocente. Un niño es sencillo. Un niño tiene una rápida disposición para perdonar una falta. Un niño tiene fe. Un niño siempre quiere aprender más. Los niños son sin pecado, naturalmente desinteresados. Muestran su naturaleza, sí, no excedente del pecado, pero sin en cambio son ingenuos, modestos, confían en los demás, no son ambiciosos, no esperan grandes cosas. Por eso la gracia convertidora nos debe hacer como niños, transformar nuestras aspiraciones de grandeza en una dependencia, un amor, una sencillez como el de un niño. Ojo, les está llamando a ser niños. Les está llamando a ser niños, no ser como niños en algunos aspectos, como por ejemplo, que no sean infantiles. Vaya por favor a 1 Corintios 14:20.
¿Está ahí? Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Nos llama a ser como niños, no comportarnos como niños de una forma voluble. Vaya por favor a Efesios 4:14. ¿Está ahí? Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejemos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Sí debemos de ser como niños, deseando la leche espiritual no adulterada. Lo dice en 1 de Pedro 2:2. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan en una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Debemos de ser como niños para tener la confianza de que nuestro Padre va a suplir nuestras necesidades. Cuando un hijo nos pide algo, no sabe si tenemos o no tenemos la capacidad para poderlo comprar, pero él con esa confianza se acerca y lo pide. Y si tenemos, ¿qué cree? Se lo damos. ¿Qué acaso nuestro Padre Celestial no hará lo mismo por nosotros? Con esa misma confianza nosotros nos acercamos a Dios, con la confianza de un niño, para que nuestro Padre supla nuestras necesidades. Debemos de ser humildes como niños pequeños. El hijo de un gran caballero juega con el hijo del mendigo y está contento y no le envidia nada. Están alegres los dos. Los niños pequeños no tienen grandes objetivos o desean grandes cosas o tienen grandes proyectos. No buscan cosas demasiadas elevadas. De tal manera nosotros deberíamos de comportarnos. En cuanto a esa posición referente, la enseñanza es corregir esas aspiraciones equivocadas que tenían los discípulos. Y quizás en nosotros está esa equivocación, que debemos de tener una posición, que necesitamos tener un privilegio y no lo hay. Debemos de ser como niños, humildes. Así que como niños pequeños de cuerpo y de baja estatura, así nos sienten también nosotros. Debemos de ser pequeños y pensar en nosotros de esa misma forma. El segundo, Jesús contesta directamente la pregunta a sus discípulos, indicándoles cómo se puede obtener la grandeza en el reino del cielo. Jesús no le dice a los discípulos que deben humillarse como el niño se humilla. Más bien, el niño no se da cuenta de su valor y de su grandeza. Un niño pequeño no hace alguna afirmación de mérito o de grandeza. Simplemente se somete al cuidado de sus padres y de otras personas que le aman, confiando en ellos plenamente. Sabe que él no puede suplir sus necesidades, que él no tiene recursos para mantenerse con la vida. Esa clase de sumisión es humildad que resulta en grandeza ante los ojos de Dios. El mayor en el reino de los cielos es aquel que se muestra humilde, sencillo, auténtico, sincero, poco exigente, no egocéntrico, receptivo de todo lo que Dios ofrece y ansioso por obedecer cualquier cosa que Él ordene.
Mateo 20:26 nos da una tremenda lección referente a esto. El mundo alaba posiciones, las personas buscan la posición, buscan ser observados, buscan ser los mejores, todos buscan ser el jefe, todos buscan ser el presidente, pero ¿con qué intención lo hacen? ¿Para servir a otros? Desgraciadamente no es así. En el mundo, el que busca una posición busca beneficiarse muchas veces. No todas las veces, pero la mayoría sí. Y el maestro les dice así: pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo, dice. Entonces la clave para poder ser el primero es servir a los demás, ser humilde y hacernos esclavos de otros. ¿Usted está dispuesto a hacerse esclavo de otro? Gloria a Dios. En contraparte de los evangelios populares que pululan hoy en cualquier lugar, que hablan de la autorrealización, del éxito personal, hablan contrariamente al evangelio de Jesucristo. Representan todo esto, es una burla hacia el cristianismo y el Nuevo Testamento. Atacan el centro de la salvación y de la vida cristiana, el camino del yo, el camino de a mí, yo merezco, yo debo de tener, para mí es, yo tomo. O sea, a veces hacemos expresiones totalmente irreverentes. Ahora queremos que nos lo des. Así le hablamos a Dios. En este instante queremos que te obres, queremos que esto, o sea, como si Dios estuviese esperando que nosotros ordenáramos algo para operar. Eso es totalmente fuera de orden, pero es el egocentrismo, es lo que yo quiero, es lo que yo necesito y quiero que a mí se me dé. Nada que ver con la humildad de decirle: Señor, que se haga tu voluntad. Aquellos que glorifican el yo no serán los mayores en el reino del cielo. Quizá ni entren en él. Aquellos que están enfocados en el yo, muchas veces es un gran estorbo para que la palabra de Dios llegue a sus vidas, porque se creen autosuficientes y no creen que necesiten algo de Dios. Y por último, el tercero de estos puntos, dice: Jesús se identifica de tal manera con los niños que el hecho de que el recibir un niño es equivalente a recibir a Jesús. Para recibir a Jesús y tener comunión con Él, es necesario estar dispuesto a recibir a los niños. Él se identifica con los pobres, con los presos, con los enfermos, de tal modo que atiende las necesidades de cada uno de ellos, solo como Él sabe hacerlo. Como en las bienaventuranzas, presenta la fe como una dependencia absoluta y sencilla, confiada en todos aquellos que no poseen recursos propios para valerse por sí mismos, como los niños, que no tienen ningún logro o ninguna realización, y sin en cambio están confiados, seguros en Él. Jesús dijo que debemos de tomar este tipo de actitud humilde para entrar en el reino. Los niños, en el tiempo que Jesús estaba hablando esta enseñanza, estaban sujetos totalmente a la autoridad de los mayores y no eran tomados en cuenta. Eran considerados abajo, muy abajo, como si tuvieran: no le hagas caso, o sea, como a veces tratamos a los niños.
El niño es considerado como un ideal de inocencia, pureza, fe, humildad y despreocupación de cualquier estatus social. Dice Spurgeon, un predicador inglés, los niños no intentan ser humildes, pero lo son. Y lo mismo ocurre con las personas realmente amables. La imitación de la humildad es repugnante. La realidad es atractiva. Hay algo que no podemos imitar o tratar de enmascarar o tratar de engañar: una falsa humildad. Aparentar ser humildes para unas cosas, pero mostrar nuestro verdadero yo en ciertas circunstancias, de manera que se vea mi posición, mi ego, mi yo, quién soy, qué quiero. A todas estas serie de cuestionamientos, sabemos que sí existe un hombre más grande en el reino. Es Jesucristo. Él es el hombre más grande en el reino. Y el que ya haya puesto este ejemplo del niño nos hace a nosotros reflexionar sobre la importancia de nuestro comportamiento. ¿Qué nos motiva a hacer las cosas? ¿Por qué nos movemos? A menos que nos volváis, dice, advirtiéndoles que van en el rumbo equivocado, que en lugar de acercarse al reino de Dios se están alejando de Él. Muchas veces en la vida todo depende de lo que se proponga una persona. Si su meta es el cumplimiento de una ambición personal, la adquisición del poder, el prestigio, la exaltación, todo esto es contrario al reino. El ciudadano del reino debe olvidarse completamente de uno mismo, consumir su yo, de forma que pone su vida en servicio por otros y no en la búsqueda de una posición social o de poder. Mientras uno considere a una persona como la cosa más importante del mundo, le está dando las espaldas al reino. Si quiere alcanzar el reino, debe darse la vuelta y encaminarse en un sentido opuesto. Un niño tiene demasiadas cualidades encantadoras. Tiene la capacidad de maravillarse, la capacidad de perdonar, de olvidar. Aun cuando sus padres o sus mayores pueden tratarlo injustamente, que puede suceder con frecuencia, el niño dentro de su inocencia puede perdonarle rápida y fácilmente. El niño tiene 3 grandes cualidades que le hacen el símbolo del ciudadano del reino. La primera, la humildad de un niño. Un niño no pretende, más bien prefiere pasar inadvertido delante de las cosas. No desea ser prominente, él prefiere estar bajo la sombra. La segunda, la dependencia de un niño. Para un niño, el estado de dependencia es totalmente natural. Nunca cree que puede enfrentarse solo con la vida. Está contento con ser totalmente dependiente de quienes lo cuidan y están bajo su protección. Si aceptamos el hecho de nuestra dependencia hacia para con Dios, entrará en nosotros nuevas fuerzas y nueva vida, y disfrutaremos de una paz duradera. Y por último, la tercera característica es la confianza que tiene un niño. Humildad, dependencia y confianza. 3 características de un niño. Un niño independiente es instintivamente dependiente.
Confía en sus padres y en la provisión que Él puede darle. Estas tres características son características que deben de ser evidenciadas en aquellos que son llamados a ser habitantes del reino. Quiero cerrar de esta manera. Nunca hubo un patrón de humildad más grande, nunca hubo un predicador más grande que Él, el Cristo. Aprovechó todas las ocasiones para hacerlo notar, para enseñarle a sus discípulos, para mostrárselo a sus seguidores. El haber nacido en ese pesebre, como escuchamos este viernes, es una muestra de humildad, como decía. Su vida misma habla de humildad, no buscaba una posición. ¿Quién sería entonces el más alto para reinar con Él? Dice. A muchos les encanta escuchar y hablar de privilegios y de gloria, y están dispuestos a dejar al lado el pensamiento, el trabajo y los problemas. Miran demasiado la corona y se olvidan del yugo y de la cruz. Así hicieron los discípulos. Estaban buscando primero la gloria antes de haber pasado por ese yugo y por esa cruz. Suponer que todos los que tienen un lugar en este reino son grandes, porque podemos ser llamados el reino de sacerdotes, es una equivocación de nuestra parte. Tengamos en cuenta que aquellos que son verdaderamente buenos y realmente grandes se mostrarán al fin de los días. Algunas de las cosas que podríamos meditar o suponer en este grado, en estos grados de grandeza, es que no todos pudieran ser iguales y que algunos deberían de merecerlo. Los discípulos equivocadamente creen ser parte de esto y buscaban ser los primeros. ¿A quiénes entonces debería el rey de escoger para que estuvieran con él? Aquellos que estuvieron dispuestos a dejar todo. ¿Quién de ellos debería de ser el elegido? ¿Pedro? Siempre fue el orador principal. Le había entregado las llaves y espera por lo tanto ser el más grande. ¿Judas? Judas tenía la bolsa de los dineros y por lo tanto era el tesorero, que aunque ahora es el último, espera ser el dominante de los demás. Simón y Judas están casi emparentados con el Señor y esperan reemplazar a todos los demás porque tienen un privilegio de sangre. Juan es el discípulo amado, el favorito del príncipe, por lo tanto él espera también ser de aquellos escogidos. Andrés fue el primero en ser llamado, ¿por qué no debería de ser el preferido del Señor? No somos diferentes a ellos. La realidad es que ellos y nosotros somos propensos a complacernos con ciertas fantasías y cosas que nunca sucederán. El discurso que hace el Señor, la enseñanza, es una reprimenda para sus discípulos y una buena enseñanza para nosotros. Estamos a tiempo. Si en nuestro corazón se ha albergado porque hoy servimos al Señor, si tenemos una posición, si tenemos una autoridad, que no se nos olvide a nosotros que la característica que debe de sobresalir en nosotros debe de ser la humildad. Ante todo, la humildad. Que no se nos olvide, gente que comenzó bien la carrera de la fe, hoy está llena de ego y de pretensiones equivocadas. La iglesia tradicional en algún momento pudo pensar que tenía toda la intención de que Pedro fuera el sucesor en Roma y que fuera el jefe de la iglesia, que fuera llamado el vicario de la tierra. ¿Qué acaso no esta era una excelente ocasión para decirle, tú vas a ser, tú eres el más grande del reino?
La realidad es que ahí descubrimos que no había un escogido, ni había un selecto para escoger ese puesto. Cristo no delega tal autoridad sobre Pedro o la supremacía de alguien para llevar su iglesia. Quienes hacen esto están infringiendo y están usurpando un lugar. Cristo nos enseña a ser humildes. Tengamos en cuenta que la lección que hoy nos da y que debemos de aprender es la necesidad de aprender y de ser moldeados. Mostramos nuestra humildad cuando nosotros nos disponemos a seguir aprendiendo del Señor. Si en tu corazón está, yo ya sé suficiente, tienes un problema. Los niños siempre quieren aprender algo. Por eso te preguntan, ¿qué es esto, papá? ¿Y qué es esto, mamá? ¿Y por qué, papá? ¿Y por qué, mamá? Esa es la inocencia del niño, esa es la inocencia que nosotros deberíamos de tener cuando escudriñamos las Escrituras. Con la inocencia de un niño, descubrir qué quiere el papá enseñarnos por medio de la lectura de la palabra. Señor, ¿por qué es así? Mire, muchas cosas pueden no quedarnos claras cuando lo leemos, pero le aseguro que si usted dedica el tiempo a preguntarle al Señor que le diga y que le aclare cuál es su duda, muy seguramente el Señor le va a enseñar qué es y aclararle su duda. Pero necesita dedicarle tiempo. Como hombres adultos, no deberíamos desdeñar la compañía de los niños pequeños, ni pensar por debajo de ellos, sino más bien deberíamos de ponernos a aprender de ellos. Tienen mucho que enseñarnos. Podemos hablarles y darles toda una serie de instrucciones, o mirarlos y recibir de ellos la instrucción que necesitamos nosotros. Debemos de convertirnos, debemos de tener otra mente, otro estado de ánimo, otro temperamento, otros pensamientos. El orgullo y la ambición que pueden aparecer en nosotros deben de ser desechados y nuestras mentes deben de ser transformadas. Debemos de poner en cuenta cada uno de nosotros que primero es la conversión de nuestra alma pecadora por ese estado de gracia, y después vienen todos los cambios posteriores, de manera particular, sí, pero necesarios en cada uno de nosotros. Cada vez que usted y yo abrimos la palabra de Dios, cada vez que usted y yo estudiamos la palabra, oramos al Señor, nos estamos alejando del pecado, porque la palabra de Dios nos corrige. Cada vez que damos un paso en la lectura, nos acercamos a Él. Hay arrepentimiento de nuestra parte y conversión en nuestra mente. Nuestro Señor muestra el peligro del orgullo y de la ambición. Todo aquel que permite este pecado corre el peligro de ser rechazado del tabernáculo de Dios. Por el orgullo fueron arrojados los ángeles del cielo y quedaron fuera. La humildad es la gracia que mantiene unidas todas las demás gracias. Es el pequeño hilo que une todas como perlas preciosas, todo lo demás. Cuando la humildad se rompe, todo lo demás se acaba. Una vez le preguntaron a Agustín de Hipona cuál es el primer principio de la religión cristiana, y él dijo: la humildad. Le volvieron a preguntar cuál es el segundo, y volvió a decir: la humildad. ¿Y cuál es el tercero? La humildad. La humildad ante todo. Es la evidencia de que nosotros hemos aprendido de Cristo. La humildad es la actitud para recibir más gracia de parte de Dios. La humildad
es la prenda que el Señor le encanta vernos usar. Si algo debe de haber en un cristiano es humildad. Póngase de pie, por favor. Cierro con esta historia. Llegó un siervo a una fuente de aguas cristalinas y vio su imagen reflejarse. Observó sus largas y delgadas piernas y sus hermosos cuernos. «Verdad es lo que dicen de mí», exclamó. «Supero a todos los demás animales en gracia y en nobleza. Qué graciosa al par que majestuosamente se levantan mis cuernos, pero qué feos y delgados son mis pies». En eso vio salir del bosque un león. Entonces, «Pies, ¿para qué quiero?», dijo, y salió corriendo. En 2 saltos se puso fuera del alcance de su adversario. Pero cuenta esta fábula que al acercarse y durante su precipitada fuga, dentro de la espesura del bosque, sus cuernos se enredaron en la maleza. El león le dio alcance y lo devoró. Los pies que tanto despreciaba, poco antes le salvaron, pero los cuernos en los que tenía tanto orgullo lo hicieron perderse. Cuán cierto es que generalmente nos perdemos en aquello que es nuestro orgullo. No nos ensoberbezcamos, no por lo que somos, no hay alguien superior, ni despreciemos lo que parece más humilde. La soberbia pierde, la humildad salva. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Nos presentamos delante de ti para rogar tu favor. Señor, ¿con qué sencillez puedes hacernos ver nuestra verdad? Aquella que hincha nuestro ego, aquella que nos hace creer que somos merecedores de todo. Necesitamos de tu ayuda. Ayúdanos a despojarnos de toda actitud de soberbia en nuestras vidas, Señor, a toda arrogancia que pueda existir en nuestro corazón. Escudriña nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a buscar esa falsa confianza que pudiéramos tener en creer que merecemos un lugar de privilegio, Señor, solo por servirte o por obedecerte. Nada de esto es verdad, Señor. No merecíamos ser rescatados, pero fue tu amor y tu gracia, Señor, el que nos ha hecho nuevas criaturas. Y hoy, Señor, avanzamos en el conocimiento de la verdad, despojándonos de todo viejo hombre y de nuestra antigua y vana manera de vivir. ¿Qué merecemos por eso, Señor? Nada. Lo que hacemos es para agradarte, para servirte. Ayúdanos a reconocer en todo momento, Señor, la necesidad de que nuestro corazón tenga la inocencia, la humildad y la confianza que tiene un niño, para reconocer en todo momento que necesitamos de ti y que nuestra actitud siempre te agrade. Bendito Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana que nos has permitido congregarnos en tu nombre, por la palabra que has traído a nuestras vidas, Señor. ¿Cuánto trabajo habrá en nuestros corazones, Señor? Solo tú sabes, tú conoces el corazón de todos nosotros y sabes con qué motivación hacemos las cosas. Si nosotros hay algo, Señor, que está obrando de manera incorrecta en referencia, Señor, a buscar algo
incorrecto, Señor, quítalo de nuestras vidas. Perdónanos, Señor, haznos humildes, enséñanos a ser humildes para con los demás, ser servidores de otros, Padre. Es la forma en la que nosotros podemos mostrar ese amor, Señor, estará contigo. Guarda la vida de mis hermanos, Señor, llévalos con bien. Permítenos, Señor, pasar un excelente domingo reunidos en familia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.